proyectateradio.com. Feliz inicio de semana, un gusto enorme volvernos a reencontrar en una emisión más de Escucha Animal, Vibrando desde el Corazón, cuyo objetivo es brindar información que nos permita mejorar el vínculo con el reino animal, pero también con la madre tierra. Como todos los lunes, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas remotas de proyectateradio.com y simultáneamente por Facebook, por el canal de YouTube y por la aplicación de TuneIn, recordándoles que todos los podcasts de este programa y de todos los de la barra de Proyectate Radio los pueden encontrar también en Spotify, y este programa Escucha Animal concretamente también en mi canal de YouTube, el cual, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, también como Alegro Animalis. Mi nombre es Janine Hasselkus y de verdad agradezco profundamente que estés hoy aquí, ya sea en vivo o en repetición. Gracias también por tus comentarios, por tus sugerencias, por compartir el programa, por darle like y pues bueno, por seguir difundiendo esto que hacemos de verdad con todo el corazón por la salud y el bienestar de los maravillosos animales. El tema de hoy es súper interesante porque también hay que hacerle caso a esos otros seres que están ahí también conviviendo y compartiendo el mundo con nosotros. Así que hoy el tema es aves urbanas descubriendo sus secretos, y para ello me acompaña una experta en el tema. Ella es Laura Martínez, médico veterinario zootecnista egresada de la UNAM Cuautitlán. Actualmente es colaboradora del Criadero de Hurones, La Excelencia en Mascotas, y del Exotic Pet Medical Center, que es un centro veterinario dedicado exclusivamente a la medicina de animales exóticos. Bienvenida, mi querida Laura. Gracias una vez más por estar en este programa, tu programa. ¿Cómo estás? Hola, Janina. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto, como siempre, estar en este programa para poder pues dar un poco más de información y pues obviamente que todos conozcan sobre estos animalitos. Sí, que además yo sé que a ti te apasionan también, entonces nadie mejor que tú, mi querida Laura. Pues vamos a arrancarnos a ver cómo podemos clasificar y a ver qué sale, mi querida Laura. Primero, no sé si pudieras decirnos a grandes rasgos cuáles serían como las especies más comunes, ¿no?, de aves urbanas, concretamente aquí en la Ciudad de México, y cómo puedo identificarlas. Claro que sí. Bueno, pues primero tenemos que reconocer a la Ciudad de México como tal, que pues afortunadamente yo creo que somos de las pocas ciudades que podemos contar con varios ecosistemas. O sea, son pocas ciudades las que realmente yo creo que pueden mencionarse que tienen varios ecosistemas dentro de la misma área, por así llamarlo. Ajá, nosotros somos muy afortunados de contar con varios bosques dentro de la misma ciudad y con varios cuerpos de agua. Entonces, hay muchos estudios, hay muchos artículos que cada año la gente como va especializándose y va buscando todos los tipos de aves que habitan y abarcan la ciudad, porque no solamente son las que viven, sino también pueden ser las que llegan a migrar o que su paso de migración pues incluye también la Ciudad de México en este caso. Entonces, realmente creo que el último reporte son más de 318 especies de aves que se han contabilizado. Entonces, aquí aves pues también abarca un tema muy, muy amplio. Entonces, para hacerlo más práctico para nuestro público, podríamos dividirlas, por ejemplo, por el tipo de alimentación que llevan. Ajá. En este caso, por ejemplo, pueden ser las aves granívoras, la que su mayor porcentaje de dieta son granos o semillas. Omnívoras, que requieren tanto proteína de origen animal como vegetal. En este caso podemos incluir, por ejemplo, algunas aves acuáticas, por ejemplo, los patos, pues también son aves, digamos, que de la ciudad, también las llegamos a encontrar. Y las aves rapaces y las aves carroñeras. Ajá. Entonces, las aves rapaces, pues esas son totalmente carnívoras, se alimentan de lo que podrían ser presas vivas, que también se llegan a encontrar en la ciudad, y también algunas especies de aves carroñeras, y pues obviamente también algunas que abarcan su dieta, que también puede ser variada en cuanto a frutas, vegetales y semillas, lo que llamamos omnívoras, que pues también ahí abarcan un sinfín de aves, junto con en las que consumen alimento vivo, lo que sería
específicamente, por ejemplo, insectos, algunos que consumen insectos, como por ejemplo el caso del pájaro carpintero. Entonces, pues por practicidad pudiéramos dividir a las aves en todo este rango, digamos, de acuerdo a su alimentación. Entonces, si se dan cuenta, pues muchas veces cuando pensamos en aves urbanas, pues nos guiamos directamente solo a la paloma y a la tortolita. Pero no, o sea, definitivamente son muchísimas más aves las que se pueden llegar a encontrar dentro de la ciudad. Y dentro de estas aves que decías, rapaces, cañoneras, ¿cuáles podemos encontrar, Laura, aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada? Pues mira, sí se han llegado a observar avistamientos de aves rapaces, de lo que sería la aguililla cola roja, ajá, la aguililla cola blanca. La aguililla cola blanca a veces se menciona como la aguililla Harris, el halcón de Harris, es como el nombre comercial, por así decirlo. Ujú. Y carroñeras, pues sí se han llegado también a ver avistamientos del sopilotes, de de algunas especies de sopilotes también. Ahora, todas estas aves se pueden encontrar casi siempre pues, cerca de los bosques, lo que sería el bosque de Aragón, bosque de Chapultepec, en el bosque de Tlalpan, pero pues también en zonas aledañas. Por así, tan fácil como mencionarlo, yo vivo en el sur de la ciudad, no tan cerca de lo que sería, por ejemplo, el bosque de Tlalpan, estoy más por la zona de Insurgentes, el eje 8, y no tiene mucho, literal, no te voy a mentir, que hace como un mes o 2 meses, por fuera de mi ventana se llegó a observar lo que sería una aguililla cola blanca, o sea, sí se Guau. llegó a observar, literal, volando por fuera, así la vi sobrevolar. Entonces, pues realmente si ponemos atención conforme a estos animalitos, pues sí se pueden llegar a observar realmente varios tipos de especies de todas estas aves que encontramos. Y digo, estamos hablando solamente de la Ciudad de México, pero bueno, México es un país riquísimo, ¿no? En esta variedad. Pero bueno, también podemos encontrar este tipo de animales quizás en otras ciudades, ¿no? Del mundo, muy probablemente, y otras como muy Uh -huh. típicas también de cada región o de cada zona, en fin. Bueno, a ver, mi querida Laura, esto es bien importante porque a mí me admiran, y lo estábamos platicando al inicio del programa, ¿no? Su poder de Uh adaptación de -huh. estos seres, ¿no? Que de repente dices, wow, ¿cómo se les ocurrió hacer esto aquí? En fin. Pero realmente, ¿cómo podemos, uno, compartir el espacio con estos hermosos seres? ¿Cómo ayudarlos también? ¿Cómo quizás ofrecerles refugio o protección de forma adecuada? O sea, ¿cómo podemos ayudarles en este sentido, no molestarlos, etcétera, ¿no? Porque, y luego me voy a enfocar en el tema de las palomas, ¿no? Que han sido muy satanizadas estos seres, pero vamos con esta parte, ¿cómo convivir con estos seres, ayudarlos, protegerlos? Bueno, pues de igual manera hay como muchos estudios respecto a lo que es, por ejemplo, la adaptación de las aves en las áreas urbanas. Por ejemplo, se ha observado que las aves urbanas o las que conviven de manera pues, prácticamente directa e indirecta con el ser humano son mucho menos agresivas que las aves silvestres, las que prácticamente pues viven pues, en el hábitat al 100%, ¿no? Son menos agresivas y pues evidentemente son más tolerables tanto al ruido, muchas veces cambian lo que serían hasta sus hábitos. Ajá. Hay muchas aves que, por ejemplo, pueden llegar a cazar o salir a buscar alimento en horarios nocturnos, justamente para evitar el ruido del ser humano, pues como bien sabemos en las ciudades, pues obviamente el tráfico, el ruido, todo eso, pues en algunos casos sí las llegan a molestar, a alertar. Entonces, se ha encontrado que algunas aves han llegado hasta cambiar sus hábitos, los han adaptado a la ciudad para justamente poder sobrellevarlas. Definitivamente, pues la urbanización también es un tema complejo porque, pues, desafortunadamente, entre menos áreas verdes existan, pues existe el desplazamiento también de estas especies. Correcto. Entonces, lo ideal es, pues, al contrario, tratar de mantener las áreas verdes lo más que se pueda y, pues, lo mejor posible para las aves. De igual manera, pues tratar de reconstruir las áreas verdes
a través de plantas o árboles nativos, porque ese también es otro tema. Claro. Ajá, que ya igual probablemente pues un especialista pues lo podrá definir de mejor manera, pero pues lo ideal es tratar de ofrecerles áreas verdes, árboles, plantas que sean nativos, justamente para pues ayudarles a lo que sería su ciclo, tanto de alimentación, de resguardo. Hay algunas aves que pueden llegar a ser polinizadoras, pues el clásico colibrí, ¿no? O sea, lo ideal es ayudarle con plantas nativas para que se pueda alimentar, para que se pueda nutrir. Y obviamente, pues el factor, una de las actividades de gran importancia que tienen las aves en general, pues es la esparción justamente de semillas. Gracias a las semillas que ellos ingieren y que ellos llegan a defecar, pues se pueden obviamente como que se replantan, por así llamarlo. Entonces ellas ayudan a la distribución también de estas plantas. Entonces, entre más proporcionemos áreas verdes de especies nativas, pues va a ser mejor para ellas, porque pues también las podemos adaptar de acuerdo a su resguardo. Ellas pueden, pues, en vez de andar haciendo nidos, que luego vemos que desafortunadamente hasta en transformadores de luz se han llegado ahí las pobres a adaptar. Y no necesariamente es porque pues no hayan dónde, es que probablemente pues ahí no va a haber nadie, absolutamente nadie que se acerque. Entonces, sí, evidentemente puede llegar a ser un problema para el ser humano, pero pues aquí el punto es no quitarles también a ellas sus áreas. Entonces, entre mayor, pues nosotros tengamos la oportunidad de resguardarlas por cuidando las áreas, los bosques, los parques, nuestros jardines, todo eso, pues definitivamente pues puede ser un área de oportunidad para ellos para poder sobrevivir o Claro. para poder estar. También, por ejemplo, la existencia de algunos bebederos también pudiera ayudar, sobre todo ahorita en esta época que está haciendo mucho calor. Entonces, colocar bebederos que sean de fácil acceso y que sean fáciles de limpiar. Ajá, porque muchas veces, pues sí, entiendo el corazón que tenemos de encontrar, pero pues ponemos el bebedero y ya se nos olvida y no, o sea, al final, pues un cuerpo de agua que no se limpia, no se cambia, también es una fuente de infección y también llegan, pues, aves enfermas y pues al rato es un problema peor. Entonces, sí, lo ideal es, sobre todo, colocar cuerpos de agua porque por ejemplo, las aves, como las tortolitas, pueden llegar a sobrevivir sin tomar agua durante muchos días por su adaptación, por lo mismo, porque aquí en la ciudad es difícil, o luego tienen que llegar a volar a los alrededores, a las afueras de la ciudad para poder hidratarse. Entonces, algo que pudiera ayudar, pues, sería ofrecer cuerpos de agua. Y esto, pues, para todas las especies. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una oportunidad de apoyo para ellas. Bien, aquí ya que tocaste este tema, mi querida Laura, pues nada más déjame decir si para quienes están conectando en este momento con nosotros, estoy platicando con la veterinaria Laura Martínez acerca de aves urbanas descubriendo sus secretos. Tú ya tocaste un punto bien interesante aquí, Laura, porque, a ver, primero me gustaría como entrar en esta parte de cómo yo realmente puedo crear un entorno o un espacio amigable, ¿no? Para estas aves, ya sea en mi jardín, ya sea en mi terraza, ya sea en mi balcón, o sea, ¿cómo puedo generarles un entorno amigable? Yo sé que, digo, a mí me dejan muchísimas caquitas porque se ponen en mis helechos y ahí hacen nido, ¿no? Pero al final se limpia, pero primero, ¿cómo puedo crear este espacio amigable que ellas se sientan que están realmente seguras, resguardadas? Y luego voy a ir entrando en esta parte de qué les puedo dar de comer que sea acorde con sus necesidades y cuáles son los tipos de comederos y bebederos, perdón, que tú recomiendas más en este caso. Yo te lancé como tres preguntas al mismo tiempo. No, no te preocupes, está bien. Pues todas prácticamente terminan en el mismo tema. Pues mira, para poder adaptar un área, como tú mencionas, lo más amigable es nuevamente, pues tratar de ofrecer sombras, ajá, y espacios seguros. Muchas veces también, pues entiendo que la mayoría de la gente que pues presenta como o tiene animales de compañía, algún, lo que podríamos llamar los depredadores de las aves, ¿no? Básicamente perrito y gatito. Entonces, bueno, como ya muchas veces se ha hablado, pues lo ideal es tratar de que pues los depredadores pues no se acerquen, no estén cerca de ahí, porque al final sí se llegan a habituar o acostumbrar las aves, pero pues a veces no es
tan conveniente la sociabilización, porque pues desafortunadamente no todos los perros, no todos los gatos y no todas las aves tienen el mismo carácter. Correcto. Entonces, si este animalito en particular, no, es que mi perro es muy noble, y sí, perfectamente, hay perros muy nobles que ni a una hormiga pisan y, y no pasa nada, porque pues así son, pero no todos son así y no todos lo ven así. Entonces, lo ideal es tratar de evitar que pues el acercamiento de depredadores para ayudarles a las aves a, pues ahora sí que literal, a que no los reconozcan o que no vean que todos los perros y todos los gatos pues van a ser amables, ¿verdad? Proporcionar, por ejemplo, sombras. Las sombras pueden ser a través de pues algún tipo como de techito o algo, algún tipo de cajita o superficie. Ellos naturalmente de todos modos se ocultan, se protegen pues, por medio de las hojas. Entonces poner nuevamente una planta, algún árbol de hojas anchas que sea nativo, pues puede ser una ayuda. Uh-huh. La alimentación, pues prácticamente ellos se alimentan la mayoría de semillas que pues se proveen directamente de lo que serían de las plantas. Entonces, entre más variedad de plantas nativas tengamos, va a ser mejor para ellos. Entre más plantas polinizadoras tengamos, también va a ser mejor para ellos. Aquí, como pues tú también ya bien sabes, entonces lo ideal sería, pues obviamente tratar de hacerlo lo más natural, lo más adaptable posible para lo que sería para ellos. Y los tipos de comederos, pues de preferencia que sean de aluminio o de metal. Los plásticos son porosos, acumulan suciedad, bacterias y demás. Entonces, todo lo que se pueda ofrecer de acuerdo a la alimentación o a los cuidados tiene que ser pues de preferencia metálico de aluminio, algo que se pueda lavar, enjuagar de manera diaria sin complicación alguna. La alimentación, pues, dependiendo de las especies, la mayoría, como ya mencionamos, son granívoras, es decir, su alimentación es de una variedad súper extensa de semillas. Entonces, pueden ser semillas de manera natural, que nosotros podamos proporcionar directamente de nuestro jardín o de nuestro huerto, o comprarlas. Yo recomiendo muchas veces comprar de preferencia o adquirirlas de mercados de manera natural. A veces el problema de comprar los alimentos empaquetados, o sea, que ya están cerrados y demás, es que pues al final recordemos que las semillas tienen grasa y la grasa se enrancia por cierto tiempo. Entonces muchas veces no podemos corroborar realmente el tiempo de vida que puedan llegar a tener las semillas, porque aparte se disfraza con el olor y la mezcla. Entonces yo en lo personal recomiendo que, por ejemplo, podamos adquirir semillas por separado. No sé, voy al mercado, que es como lo más natural, a granel, y compro, no sé, mijo, sorgo, soya, trigo, así todo, y nosotros mezclarlo, y así nosotros sabemos, pues, de la calidad y del tiempo, poner evidentemente fecha, de de cuándo fue que los adquirimos, los compramos, para que así, pues, podamos proporcionar, pues, una dieta lo más natural, lo más variada y lo más saludable. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Al final, las aves que se alimentan de alimento vivo, de insectos, pues ellos lo buscan de manera natural. Entonces ahí no hay necesidad de poderlas apoyar, pero sí se pueden apoyar con bebederos. A mí lo que me preocupa más ahorita es Sí. por la temporada, porque evidentemente en la Ciudad de México pues se caracteriza por climas bastante extremos. Hace mucho Tenemos calor todas las cuatro estaciones luego en un en solo un día. día. Sí. Exactamente. Y obviamente la radiación, por el efecto que tiene el concreto directamente, es mayor. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, es raro, ahorita en particular a esta hora, que se puedan observar aves sobrevolando. Ahorita las aves, la mayoría están ocultándose de la radiación solar por lo mismo. Ajá, entonces, pues, tratar de proveer sombras a través de plantas naturales, árboles, eso les va a ayudar muchísimo y bebederos para que se puedan llegar a refrescar. Esa sería como la recomendación, lo mejor. Cuando hablas de bebederos, mi querida Laura, aquí quiero entrar con estos mitos que ha habido acerca Uh-huh. con los hermosos colibrís, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que yo debo de poner? ¿Agua natural, agua simple? ¿Cada cuánto? Obviamente cambiarla a diario, pero debo de volver a refrescarla, o sea, ¿en dónde ponerlo también a una cierta altura? O sea, ¿qué recomendaciones nos das para que estos bebederos realmente funcionen? Ok, para que realmente funcionen, pues sí, tiene que ser agua natural. Ajá.
prácticamente los colibríes lo que buscan es el néctar, ajá, por el azúcar. El azúcar también los hidratan y también los alimenta. Entonces, si queremos ayudarlos tanto para la hidratación como probablemente la nutrición, o pues sí, ayudarles un poco más que nada es por la hidratación, sería agua con azúcar, ajá, es lo ideal. Nada más, no hay, o sea, ¿Qué tanta acuérdense que azúcar? O sea, estos bebederos que luego encuentras en las tiendas para animales y demás, ¿los recomiendas? Son de plástico, no sé si los has visto, que se cuelgan y sí, entonces ahí llegan, tienen sus hoyitos. ¿Eso lo recomiendas para los colibríes, para atraerlos? pues más que para traerlos, es para una ayuda para hidratarlos, no tanto de alimentación. O sea, si queremos ayudarlos para alimentarlos, lo ideal son las plantas polinizadoras. Exacto. O sea, exactamente, eso es lo ideal. Definitivamente los cuerpos de agua, pues puede ser hay bebederos colgantes donde, por ejemplo, es como así un bebedero que cae y tiene como un platito. Ajá, y Ujú, entonces ujú. ahí hay unas aves que hasta se pueden como meter a bañar o como que nada más toman agua. Eso también les ayuda bastante. Entonces, hay un tema ahí con esos bebederos, Sí. no son completamente malos. El problema es que ya la gente piensa que con eso ya no tengo que volver a hacer nada y ya con eso el colibrí va a ser feliz, ¿no? O sea, tal vez sí lo estás hidratando, le estás ayudando en la alimentación, pero al final, ahora sí que el papel principal de los colibríes son la polinización. Entonces, necesitamos que el colibrí haga su chamba. Y Exacto. esto es polinizar, ¿no? O sea, entonces, para poderlos ayudar, lo ideal más bien sería a través de las plantas nativas, plantas polinizadoras. Algo tan, hay varias, pero por ejemplo, la más común que a veces puede dar hasta la lavanda que es como la más sencilla, la más simple y hasta benéfica hasta para el ser humano. Entonces, poniendo una lavanda y un cuerpo de agua, eso sería suficiente para ellos. Igual aquí también tiene que ver mucho con la higiene del bebedero, del comedero, hasta del espacio. Por ejemplo, yo en lo personal los nidos, tal vez no soy como tan fan de la administración de los nidos, porque el nido tendría que tener de igual manera cierta limpieza. Uh-huh. Ujú. Sí, Entiendo que a veces los que se venden de manera comercial pues son de madera, la típica cajita, ¿no? De sí, madera. sí, sí, sí. Pero los nidos de las aves no es No son de cajeta madera. de madera. Ellos la hacen con ramitas, hojas. ¿Por qué? Porque la ramita y la hoja, al fin y al cabo, si ellos llegan a defecar, a mojar, pues se filtra. Entonces, obviamente no se acumula para nada la suciedad, pues por algo lo hacen de ese tipo de material, ¿no? Si no se meterían ahí a un tronco, que en algunas lo llegan a hacer, y aún así el tronco, por ser poroso, porque no es completamente liso, también se llega a filtrar suciedad y demás. Entonces, yo en lo personal no soy fan tanto de que se le pongan los nidos, porque número uno, no podemos tener un control de limpieza, ajá, Ujú. y número dos, pues no solamente va a ser un nido para uno, se van a estar hasta peleando por el nido, porque pues yo también quiero y puede llegar otra especie más grande, más agresiva y puede ser hasta un rollo más complicado. Ok. Entonces, lo ideal es mejor ofrecer la sombra. Ellos se encargan de hacer De su hacer su nido, de hacer trabajo. su... Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, en temporada de calor, como el que ya estamos viviendo, sí ponerle. Pero en el caso de cuando se nos vienen los fríos, las lluvias, ¿hay algo que podemos hacer por ellas, Laura? Eh, pues ellos prácticamente ellos se adaptan a todo. O sea, a lo más que pudiéramos llegar a proporcionar para el frío sería, probablemente pudiera ser como algún tipo de nido o caja para que se pudieran resguardar. Aquí yo recomendaría, pues obviamente tendría que ser algo temporal, o sea, algo donde no se van Sí, a claro, quedar, solamente claro. va a ser en este espacio. Preferiría que fuera, por ejemplo, de cartón, Ok. algo de cartón, ajá, que abajo en lugar de que sea una caja completa, pudiéramos colocar, por ejemplo, no sé, como una mallita, una reja y de fondo y al fondo o el piso, digamos que de la cajita, papel, simplemente tiritas de papel que en algún momento va a ser biodegradable y que pues no les va a complicar nada y que al final, pues si es cartón, pues, se puede desechar sin ningún problema, o sea, solamente es por una cuestión temporal. Y Claro. de todos modos, las aves que llegan a poder estar aquí
en la Ciudad de México cuando hace frío, pues ellas desde antes, acuérdense que meses antes se adaptan, van buscando su nido, su casita y demás, y no todas se quedan en la ciudad, muchas veces, muchas migran justamente al sur para pues tratar obviamente del país o hasta del continente para tratar obviamente de sobrevivir el invierno en una época mucho más cálida que estando aquí en la ciudad. Bien, y ahí tendríamos que darles alguna alimentación particular porque, bueno, pues obviamente los árboles se secan, se caen las hojitas, etcétera, ¿no? Ellas, como siempre, enseñándonos cómo nos debemos de adaptar absolutamente a todo, ¿verdad? Pero Ujú. podríamos hacer algo en cuestión de alimentación sin que también esto es bien importante, o sea, que no se vuelvan dependientes de la alimentación humana también, ¿no? Exactamente. Pues de igual manera se le puede ofrecer, lo ideal es al final esta misma mezcla de semillas que se puede ofrecer de manera natural, sin cambiarle absolutamente nada. A lo más lo que pudiéramos probablemente compartirles sería, por ejemplo, mm, ¿cómo se llaman? Como estos cubitos minerales, por ejemplo, la famosa jibia que se vende para los canarios, que es como Ah, una ok, ok, ya. de calcio. Uh-huh. Eso probablemente pudiera ayudarles. ¿Por qué? Porque pues evidentemente en el invierno pues hay una menor exposición de rayos UVB, ajá, de sol. Eh, entonces, al no contar con suficiente UVB, pues hay que recordar que los rayos UVB son los que les ayudan o nos ayudan también a nosotros a poder metabolizar la vitamina D y fijar el calcio. Entonces, cuando no hay Ujú. suficiente sol o no tomamos suficiente sol, podemos llegar a descalcificarnos. Y esto hasta en vida libre, por ejemplo, en canarios hay reportes de que hay canarios que se llegan a descalcificar por la falta de UVB, canarios de vida libre. Ujú, Uh-huh. ujú. Entonces, pues, por ejemplo, algo que pudiera ayudarles sería poner, por ejemplo, estas plaquitas de calcio, la famosa jibia que se puede colgar por fuera, igual, sin algún aditamento, sin nada más, sería como si acaso lo único que pudiera hacer, pero pues realmente la mayoría ya se adaptan, o sea, ya tienen un sistema evolutivo y un sistema de adaptación de hace muchísimos años, donde prácticamente pues ellas solitas se han llegado a sobrevivir, ahora sí que sin ningún tipo de problema o ayuda. Perfecto. Bueno, ahorita voy a entrar a algunos de los comentarios y preguntas que ya hay. Muchas gracias a todos los que están Uh-huh. participando. Pero me gustaría saber, por ejemplo, mi querida Laura, cómo yo puedo identificar que un ave está o herida o está enferma, que me voy encontrando. Y esto es típico, ¿no? Me encuentro un polluelo o no, Uh-huh. un bebecito de colibrí, algún pajarito. O sea, ¿qué puedo hacer yo en estos casos? Bueno, aquí va a depender de las condiciones en donde lo encontremos y cómo lo encontremos. Uh-huh. Porque es muy común a veces por la temporada que se pueden llegar a encontrar polluelos en el piso, ajá, Sí. pero en algunos casos es porque están aprendiendo a volar. Entonces, primero hay que saber en dónde lo encontramos. Digo, si me lo encuentro a mitad de la avenida o de la calle, pues evidentemente ahí no era su opción para volar. Sí, claro. Probablemente algo pasó para que pudiera llegar a ese lugar. Pero si estamos dentro de un parque o en un bosque y vemos que está abajo de un árbol, probablemente pues lo primero es observar qué está pasando alrededor de esa ave. Si hay otras aves alrededor que probablemente la están cuidando, ajá, si hay aves que están bajando a buscarla, que suben. O sea, primero antes de intentar intervenir, es observar en dónde está, si se ve, si tiene, si no hay. Si vemos que sí hay aves, pero como que le cuesta, podemos ofrecer, por ejemplo, igual una sombra, una casita, adaptarle ahí rápidamente, o hasta un cuerpo de agua, ofrecer un poco de agua por ahí cerca, en caso de que se encuentre algo ahí. También hay que saber que pues al final las aves son presas por naturaleza. Esto significa que ocultan signos de enfermedad lo más que se pueda. Entonces, desafortunadamente, cuando un ave puede llegar a mostrar signos de enfermedad es porque ya realmente se siente muy mal. Y otro punto también es porque tiene que ver mucho con el sistema de unidad en el que ellas viven. Las aves, como bien sabemos, son gregarias, o sea, viven en comunidades, en parvadas, mínimo la pareja, mínimo demás. Entonces, parte de su instinto, de su naturaleza en esta parvada o en esta comunidad, es que si un ave se llega a enfermar, las demás la van a correr. Uh-huh. Ok. ¿Por qué?
porque pues al final ellos piensan que esa ave enferma o que no se siente bien puede ser diseminador de una enfermedad o Correcto. puede atraer depredadores. Entonces, parte de la naturaleza de su instinto, pues, es Claro. tratar de excluir a esa ave. Eh, pero pues es su naturaleza, lo que le digo, contra su naturaleza no podemos hacer nada. Entonces, muchas veces a las aves que llegamos nosotros a encontrar enfermas o demás, pues son aves que están solas, evidentemente. Entonces, primero hay que acercarnos qué es lo que pasa, si la vemos con una ala caída, con una patita, si se deja manipular, pues probablemente ese es un signo evidente que realmente se siente muy mal, porque las aves pues no están Claro. acostumbradas al contacto. Entonces, si se está dejando agarrar de en primera instancia, pues significa que realmente la está pasando no tan bien. Y ya de ahí, pues tendríamos que valorar. Lo primero que pudiéramos hacer sería de urgencia, pues primero tomarla, ponerla en un lugar oscuro, una cajita o algo, ofrecerle agua, alimento, como ya vimos, y ver si ella come o toma agua por sí sola, si logra caminar o desplazarse por sí sola. En caso de no hacer alguna de estas actividades, pues lo ideal sería ya valorarlo directamente con un veterinario, con nuestro veterinario de confianza, porque sí se pueden llegar a rehabilitar. Hay veces que pues se caen o las pegan o las golpean y a veces es como el trauma o que están como en estado de choque, que solo hay Sí. que esperar a que se descansen, se relajen, se hidraten y muchas veces haciendo eso ya ellas solitas ya van, despegan su vuelo y continúan. Pero primero es como darle su espacio. O sea, para Bien. que también se desestrese, porque al final probablemente tuvo un trauma, tuvo un estrés, entonces ya está estresada hasta por estar ahí abajo, ¿no? En el piso, cosa que nunca hacen. Y número dos, manipularlas y hacerles, pues todavía puede ser más estresante. Entonces lo ideal es poco a poco, o sea, irlas ayudando de manera gradual. Si no puede comer por sí sola, si no puede desplazarse por sí sola, si no levanta las alas por sí sola, pues lo ideal ya sería consultarlo con nuestro veterinario de confianza. Sí, pero no todos tienen el expertise en aves, mi querida Laura. Entonces vamos a aprovechar justamente Bueno, para quienes nos estén escuchando ahorita, exactamente. viendo, danos información de cómo pueden contactarte. Obviamente, si ustedes también tienen aves dentro de su casa, ¿no? Yo la verdad es que estoy en contra de eso, pero hablo por mí, ¿ok? Pero quienes tienen aves, pues aquí hay una experta. Entonces, ¿cómo te pueden contactar, Laura, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy en el Exotic Pet Medical Center, así tal cual pueden buscar en internet o en Google Maps. Nos encuentran, nuestra página de internet es exoticpetmedicalcenter.com.mx o en otrasmascotas.com.mx. También estamos en el Instagram, @betlauramtz. O @criadero de hurones. Ahí nos pueden contactar cualquier duda. Yo estamos laborando de lunes a sábado previa cita. De todos Bien. modos, en nuestra página de internet, también en la parte de fax o artículos, pues se encuentran artículos bastante interesantes, información justamente de todos estos animalitos, cualquier duda, cualquier cosa. Y si no, pues ahí también están los teléfonos dentro de nuestra página de internet, nos pueden contactar cualquier duda que puedan llegar a tener. Repite la página de internet, por favor, mi querida Laura. Claro que sí, es exoticpetmedicalcenter.com.mx. Ahí está, lo estoy poniendo justamente. Ahí tienen más información en el chat de Facebook. Entonces, muy bien. Bueno, Laura, tengo aquí ya algunas preguntas, comentarios y le quiero dar lugar, obviamente, a quienes nos están aquí. Mira, Mirna Durán, buenos días. Doctoras, bueno, aquí solamente hay una doctora. Gracias, Mirna. Excelente lunes a todos. Muchas gracias, Mirna. Igualmente para ti. Saludos, papá. Rubén Martínez, mira, esto es muy interesante. Se dice que las aves urbanas son menos propensas a enfermedades porque están adaptadas al contacto humano. ¿Qué riesgos reales enfrentan estas aves en términos de salud y cómo podemos prevenir problemas como contaminación o estrés ambiental? Bueno, pues de hecho las aves, pues actualmente, pues sí están en un problema de salud pública. Como se ha mencionado, ahorita tenemos un problema de influenza aviar. Entonces, desafortunadamente sí se ha detectado ya en aves libres. Entonces, también ese es otro tema. Por eso muchas veces hay que ser como tan cuidadosos con la administración. Sobre todo si hay gente
que pueda llegar a tener aves, como mencionas, y hay veces las sacan y las tienen en su jardín, y es que les pongo para que otras aves vengan, y es como de, uy, a veces ahí no es tan buena opción, porque pues desafortunadamente no sabemos qué es lo que puedan llegar a presentar las demás aves. Ahorita la única, bueno, hay varias enfermedades zoonóticas, pero ahorita la de mayor importancia y que ahorita se está hablando mucho por pues, los contactos que tenemos directamente el ser humano con ellas es la influenza. Entonces, aquí pues sí es un tema de cuidado, hay que tener mucho cuidado en cuanto al contacto de las aves, sobre todo pues dependiendo de qué en condiciones las encontramos. Entonces, las aves, como ya mencionamos, pues se adaptan, o sea, ya sabes, las aves de la ciudad pues, ya se adaptan al ruido, a las luces, al tráfico, casi casi también están adaptadas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, aquí más bien es una cuestión de pues tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo menos estresable. El estrés en ellas, pues tal vez no es el estrés, el estrés citadino, por así decirlo, no es igual al estrés del campo, ¿verdad? Hasta para nosotros y hasta para los del campo. Sí, Entonces, claro, claro. es de igual manera, o sea, por eso las aves tal vez aquí en la ciudad, lo que se había mencionado al principio, hay artículos de que de manera conductual que se estudia y que las han observado que son mucho menos agresivas aparte de que pues conviven con muchas otras especies, pues obviamente tienen como un sistema, como un cierto tipo de tolerancia hacia otras aves u otras especies. Y las aves silvestres que llegamos a encontrar directamente en los estados, pues no, es así, se van con todo a todo lo que encuentran, porque es parte de su instinto, de su supervivencia. Bien. Entonces, pues aquí más bien el único que se estresa es el ser humano. Más que ellas. Los únicos que nos estresamos, el ser vivo que se estresa más que todos es el ser humano. Bien. Entonces, aquí más bien es la adaptación que el ser humano debe tener hacia, pues, lo que son las otras especies o los otros animales. Afortunadamente, ahorita, pues, ya existe eh, como más conciencia y eso la verdad me da mucho gusto al reconocimiento, a la labor de ayudar, así de adaptación. O sea, eso la verdad sí es algo que me da mucho gusto. Y por lo mismo, digo, ya voy a meter también aquí un pequeño comercial. Podemos ahorita ayudarnos. Hay programas del gobierno de la Ciudad de México, dependiendo de la alcaldía. Evidentemente es más donde está el bosque de Aragón, el bosque de Chapultepec y bosque de Tlalpan, donde existen programas de observación y avistamiento, las llamadas pajarerías. O sea, te invitan, tú como ciudadano cualquiera, para que vayas a hacer recorridos y avistamiento de aves. Ay, Y qué entonces bonito. la gente hace exactamente, y pues va una persona que obviamente pues sabe del tema, y van haciendo recorridos y es de escuchen, vean qué aves se encuentran, o sea, y ahorita está siendo como muy común todos estos recorridos, ahorita que fueron como las vacaciones, digamos, pues hubo un montón de programas durante todos estos días donde tú puedes ir y te citan tal día, nos vemos tal hora tal, y de ahí empieza nuestro recorrido, y empieza lo que es la observación de aves, entonces solo se trata de ir a observar, escuchar, dibujar, qué aves encontramos, qué no, ver qué están haciendo, qué no están haciendo, dónde, y la verdad eso está muy padre, o sea, eso la verdad a mí me encanta muchísimo, tengo pues algunos compañeros trabajando en esos proyectos y la verdad me da mucho gusto que Bien. la gente pues ya se está empezando a sumar a esto, entonces, Pero pues si estos programas, pudiéramos, por ejemplo, si yo me interesa es informarme a través de mi alcaldía o uh dónde -huh, yo puedo tener información para unirme a estos programas, por Laura. ejemplo, yo lo he visto en algunas páginas del zoológico de Aragón, en el bosque de Chapultepec y de la Sedema principalmente. Ok. Ajá, ajá, igual así buscar, no sé, por ejemplo, las páginas del bosque de Tlalpan, también ahí se da información, salen los flyers de justamente qué días y a qué horas se hacen los recorridos. Y entonces ahí va uno y es gratis, ¿eh? O sea, todo esto es gratis, no tiene ningún Perfecto. costo y está muy padre. Y de hecho se distribuyen, hay programas que hacían en Xochimilco también, donde lo hacían varios días y un día iban a este lado, otro día a tal lado y así. Entonces eso Bien. está muy padre porque pues ahí la gente puede ir, conocer, ver qué otras aves, porque pues luego, por ejemplo, escuchamos, hay más de 300 aves, pero pues yo nada más veo la paloma y la tortolita. Claro, claro. Y hay muchas más que, pues, si pueden llegar a ver cardenales,
pues prácticamente de todo, citácidos, se pueden llegar también a ver algunos loros también igual de vida libre, o sea, se han llegado también a visualizar. Entonces, pues el punto es como acercarse a todo esto y pues para conocer qué es lo que nos rodea, literal. Bien, se nos va el tiempo, entonces quiero todavía tener más. A ver, Marta Sí, Vargas dice, los colibríes urbanos no necesitan agua limpia porque pueden obtenerla de las flores. ¿Qué tan importante es proporcionar fuentes de agua para esta especie? Ya lo dijo. Y aquí, Laura, nada más quiero aclarar, o sea, estos jarabes como de color rojo que venden en las tiendas, por favor, di, sí, no. no, no, la verdad, pues solo los pintan para hacerlos llamativos, porque al final al colibrí le llama la atención el color, pero no tiene nada nutritivo, no tiene Es nada, perjudicial, no, de hecho, ¿no? Entonces, por exactamente, favor, es pura no pintura. compren eso, por favor. Sí, Así, no, hagan si de cuenta quieren que le están ayudarlos, metiendo refresco al organismo, ahí, al de pobre hecho, no, colibrí. si quieren ayudarlos, pónganles agua con azúcar, si acaso, o agua, Ujú. y mejor pues mi plantita polinizadora y ya con eso va a ser suficiente. Rodrigo Morales, esto es interesante. Gracias, Rodrigo. Dice, algunas personas creen que las aves nocturnas, como los búhos urbanos, son mala señal o portadoras de enfermedades. ¿Qué información científica puede compartir para desmentir estos mitos y promover una convivencia respetuosa? Bueno, pues existen muchísimos artículos sobre pues no, al contrario, las aves nocturnas pues tienen un papel muy importante en la ecología. La mayoría de las aves nocturnas pues cazan presas vivas. Entonces, obviamente también ayudan al control de roedores. Así Uh-huh. es. Entonces, gracias a la labor de algunas aguilillas, como ya mencionamos, las rapaces, los búhos, el mochuelo, todos esos animalitos que pueden llegar. Hay búhos que hasta se entierran, que viven debajo de la tierra. Entonces, Wow. todos esos animalitos, ajá, ayudan al control de roedores. Entonces, al contrario, pues obviamente esos animales, pues es parte de un papel importante en la ecología. Entonces, no tiene nada que ver, más bien sería, existen muchos artículos sobre cuál es la importancia de las rapaces, por ejemplo, en los hábitats ecológicos, ¿no? El que gracias a ellos, pues de igual manera hay un control de especies, tanto de roedores como de aves, porque las rapaces también comen aves. Entonces, digamos que ellas son las que llevan el control para que justamente no haya una sobrepoblación. Las sobrepoblaciones, hay un tema ahí porque pues se dice que realmente no existe una sobrepoblación de los animales. Ujú. El único sobrepoblado es el ser humano. Correcto. Pero los animales no, o sea, no hay una sobrepoblación. Tal vez los estamos viendo más, que es diferente. Ujú. Pero pues ahora sí que la naturaleza tiene su curso, sabe su porqué y por algo están ahí. Por algo hay aves, por algo hay roedores, por algo hay reptiles, por algo están Claro, todos, claro. ¿no? Entonces, pues es más al control biológico. Bien. Joana, hola, Joana Troya, le dice, buenos días, yo comparto semillas a granel cada semana. La razón principal fue porque los empaquetados tienen unas bolitas que supuestamente son vitaminas que al final a Ujú. nadie le gustan y no se las come. Y por cierto, parece que las aves son mejores con sus elecciones de alimentación, ya que en cuanto llego a ponerles el alimento en el parque, todas dejan de comer tortillas y masa, vuelven a comer semillas, jaja. Sí, esto es un Exacto. mito, ¿no? El pan y las tortillas. Ah, Pues es es un tema como ahí con las palomas, ¿no? sí, el mito de hace 50 años, porque pues la típica escena de ver a los viejitos o a la pareja tirar pan Ajá. ahí para. Sí, obviamente, si no hay alimento cerca o si es lo más cerca que tengo disponible, pues es igual que el ser humano, pues lo más cercano que tenemos en cada esquina son las tortas de tamal. No significa que sea lo mejor, es lo que Ajá. tenemos a la mano y de manera accesible. Pero Sí. pues sí, obviamente si les damos cosas de manera natural, pues evidentemente eso es lo que van a tener que comer y lo que van a preferir. Muy bien. Bueno, a ver, rapidísimo, a ver qué más. Alma Marlene, hola Alma, qué gusto. Dice respecto de los nidos, en alguna ocasión escuché que es bueno dejarles un poquito del pelo de tu mascota, de tu animal, para que puedan hacer sus nidos. Eso lo Mm, vimos. Hay muchas cosas también ahí. Yo digo, dejemos que ellos hagan su trabajo, que lo saben hacer mucho mejor que nosotros.
Mirna Durante, se suele pensar que las aves que parecen enfermas o débiles en la ciudad deben ser capturadas y llevadas a un refugio. ¿En qué casos es realmente necesario intervenir? ¿Cuándo es mejor dejarlas en su entorno natural? Lo mencionaste hace un momento, ¿no, Laura? Para poder seguir. Ramiro Ortiz, existe la creencia de que las aves rapaces urbanas, como los halcones peregrinos, son peligrosas para los animales pequeños. Ahí es cuando mi perrito, mi gatito, ¿qué opinas al respecto? Y luego nada más déjame decirte, gracias Beto Rodríguez, dice saludos desde Animaleando. Y Alma Ríos, hola Alma, dice, buenísima información, disfruto mucho el canto de las aves cuando medito y las escucho. Ahora sí, Lau, porque me quedan 7 minutitos. Bueno, pues sí hay un riesgo, de hecho, pues yo creo que hasta por ahí se han viralizado 2 que 3 videos de aves rapaces, justamente cazando perritos o gatitos, pero pues por eso es la importancia de tener un control de nuestros perritos y de nuestros gatitos. Tratar de que los gatitos evidentemente estén interior, si salen a caminar, pues traerlos siempre con correa, pechera, lo básico, ya saben, ¿no? Pues muchas veces la correa, a veces cuando pues cualquier tipo de animal carnívoro que queremos sacar, no necesariamente es para que me siga, es para yo protegerlo, justamente porque puede ser hasta otro, si yo tengo un perro de 3 kilos, pues evidentemente hasta un perro de 20 kilos me lo va a cazar. Entonces, pues más bien aquí es siempre tener un control, una seguridad. Entonces, lo ideal es si vamos a sacarlos siempre, por eso es la recomendación siempre de traerlos con correa. La correa es para seguridad del animal, no para que ande atrás de mí. Entonces, siempre, siempre observando, cuidando y siempre andar al pendiente. La observación y cuidando siempre, si también voy, saco a mi perro al bosque y así, pues si lo suelto, pues en algún momento, en efecto, puede haber una ave rapaz que lo va a estar observando. Entonces, lo ideal siempre es con nosotros y cuidándolos y protegiéndolos. Bien. Ahora sí, Laura, me gustaría que habláramos esto sobre qué mitos o malentendidos, digámoslo así, existen sobre, obviamente, las aves urbanas, pero aquí quiero enfocarme concretamente con las palomas, que tienen muy mala fama. Porque efectivamente nosotros hemos tenido aquí la culpa de les doy las tortillas, les doy el pan, están cerca de las taquerías que casi no hay aquí, de estas que están por toda la calle, etcétera. Entonces, obviamente, pues se han considerado ya como una plaga, que además el excremento pues es nocivo, ¿no? Genera grandes riesgos para la salud, pero además los monumentos históricos, pero además los edificios, entonces, bueno, son consideradas ya como un riesgo, como una plaga, mucha gente habla de que son una plaga, e incluso en otros países, en otras ciudades, han comenzado ya a exterminarlas, entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, Laura? Pues mira, con respecto a las palomas, yo de igual manera pienso que sí existe un porqué, deben de estar, pero pues sí influye en efecto, como mencionas, más el manejo del ser humano. Sí, las heces de las aves es nocivo, pero pues es de las aves en general. O sea, si hubiera sobrepoblación de tortolitas, estaríamos igual. Si hubiera sobrepoblación de citácidos, diríamos lo mismo. Entonces, aquí más bien es pues tratar de ofrecerles, pues obviamente un ambiente lo más natural posible. Las palomas pues sí han tenido como un tipo de evolución donde pues toleran prácticamente al humano en cualquier Sí. efecto, o sea, literal puedo caminar al lado de ella y hay unas que ni se inmutan, entonces pues aquí es tratar de evitar justamente el contribuir a este tipo de ambientes, ofrecerles más bien ambientes naturales. Sí pueden llegar tal vez a ser un problema, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Donde se ha mencionado, se ha encontrado que pues las palomas pueden llegar a anidarse en las turbinas de los aviones. Y por eso pues también en los aeropuertos existe, a través de aves rapaces, existe un control de estas aves. O sea, las aves rapaces son entrenadas para justamente pues capturar a las palomas por lo mismo, pero pues por algo les menciono, por algo existen aves rapaces aquí en la ciudad. Las Sí, aves rapaces son las que se encargan de eso. bien, Entonces, pues no es satanizar, tampoco irnos al extremo. claro. En- Ni es ni tan bueno, o sea, salvar a todas las palomas, porque al final pues hay otras aves que necesitan comer, hay otras aves que pues parte de su alimentación pudiera ser las palomas, ni tampoco tratar de exterminarlas al 100%, porque las aves, pues las palomas también cumplen una función.
Obviamente, pues Como las todo. condiciones en las que se mantienen, pues sí, evidentemente no ayuda mucho a tratar de hacer un manejo como lo más amigable. Entonces, lo ideal es igual, o sea, la manera que podemos ayudar a las palomas y a cualquier otra ave, pues es tratar de ofrecer áreas verdes, o sea, tratar de ayudar en, Sembrar pues, en su... árboles, bien, Exactamente. obviamente, como ya dijimos, que estén acorde con las Ujú. características de tu ciudad, de tu estado, etcétera, pero es lo que debemos hacer. Mi querida Lau, se nos acaba el tiempo y solamente quiero que nos digas con qué mensaje te gustaría cerrar esta interesante charla. Bueno, ¿con qué mensaje? Pues que pues conozcamos qué es lo que nos rodea. Ese sería como el mensaje. Entonces, si les encantan las aves, o sea, muchas veces no, a veces buscamos como alimentarlas y hacer eso para atraerlas. No es necesario atraerlas, o sea, ahorita ya las podemos encontrar y ver en todos lados, solamente es cuestión de poner atención. Hay que poner atención literal en lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que vemos, pues si queremos ayudar a las aves y a cualquier animal y a cualquier especie, pues tratar de hacerlo lo más amigable posible, tratar de hacerlo lo más ecológico, lo más ambiental posible. Entre más natural sea, va a ser mejor para todos, tanto para ellos como para nosotros. Bien. Entonces, si queremos hacer algo por ellos, pues antes de querer intervenir o ayudar o hacer algo, pues número uno, informarnos. Ajá, leer. Afortunadamente ya existen muchos artículos científicos. En Internet, pues ya afortunadamente también es una herramienta bastante útil. Busquen artículos científicos sobre, por ejemplo, cuál es el papel de las aves, de la urbanización, qué aves se encuentran, y todo eso ya se llega a encontrar en Internet. Entonces, pues más bien es informarnos, acudir, como mencionamos, a estos recorridos para conocer sobre las aves. La verdad son muy útiles y son bastante enriquecedores. Entonces, ese sería como un tema y pues si queremos cuidar lo que tenemos a su alrededor, pues también hay que cuidar literal, a la tierra, ¿no? Entonces, entre más sana esté la tierra, pues todos vamos a vivir mejor. Exacto. Muchas gracias, mi querida Laura Martínez, por arrojarnos de veras luz Okay. hoy sobre estas aves citadinas. De verdad, muchísimas gracias. Muy No, de qué, interesante el gracias. programa. Espero que para todos ustedes también haya sido muy interesante. Y pues darles las gracias una vez más por acompañarme en este su programa Escucha Animal, Vibrando desde el Corazón. Mi nombre es Janine Hasselkus y los espero el próximo lunes en punto a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, ya saben, para seguir expandiendo la conciencia sobre la madre tierra y también sobre los hermosos animales. Así que, por último, por favor, dale like al programa, comparte este programa para que esta información llegue a más personas y podamos hacer de este maravilloso planeta Soil un mejor lugar absolutamente para todos. Un abrazo animalero, o sea, de corazón a corazón, y quédense viendo todos los programas que Proyecta Radio tiene para ustedes, que todos de verdad son súper interesantes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.